Ok, bien. Bienvenidos a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Este es un episodio muy especial en donde estaré conversando con el doctor Miguel Ancho Bastos. ¿Cómo está todo? Estamos bien, gracias a Dios. Mire, a mí me gusta mucho el idioma Galicia, portugués. Mire a ver cómo, bienvenidos a esta nueva edición de Archipiélago Histórico. Chamo-me Ramón A. González Arango López. En este episodio tenho o privilégio de falar com o doutor Miguel Ancho Bastos. Más o menos, ¿cómo es esto? O señor fala bastante bien. Mm, bien, bien. Mire, usualmente yo hago que las personas se presenten y hablen de sus trabajos, pero estamos cortos de tiempo hoy, así que vamos a ir al grano. Usted es una persona eh, que habla mucho sobre teoría política, es un politólogo. Eh, la idea que a mí me gusta hablar con diferentes personas con diferentes puntos de vista y perspectivas ideológicas para la gente. ¿Cuál es la ideología política que el doctor Bastos favorece y por qué? A ver, la ideología es una simplificación de la realidad. La ideología es transformar un conjunto de pensamientos, digamos, como una especie de programa de acción. Si me pregunta por ideología, yo no soy muy ideólogo. Me gusta ver tema temas. Si me quiere, digamos, catalogar, definirme así, pues soy una especie de paleo libertario, soy una especie de, pues, de libertario de derecha o conservador o así. Básicamente sería eso como me... Pero no me gusta definir exactamente como una ideología. Pero la ideología es necesaria, cuidado, porque es una forma de simplificar, de entender la realidad y de dar un programa de acción que nos permita entender el mundo, por un lado, y después dar respuestas a él. Ahora, yo intento, cada tema que estudio, así veo que es complejo y que tiene muchos puntos de vista. Ahora, si me pregunta si es más o menos sería esto. Aunque es difícil catalogar, digamos, en el esquema habitual de las personas, digamos que soy una especie de libertario de derecha, una cosa así. Yo he escuchado el término anarcocapitalista asociado a las cosas que usted comenta. ¿Eso es así o esto es... Sí, es así, vamos a ver. Para mí el capitalismo es como una especie de programa de acción, un programa de investigación. Lo que me gusta es investigar, desde ese punto de vista, cómo las funciones que presta el Estado podrían ser prestadas de forma, digamos, voluntaria, privada, a través de los mercados o a través de la sociedad civil. Si puede hacerse y si es mejor hacerse. Digamos que es una forma como un programa de investigación para descubrir el mundo, a ver que si se puede idealmente crear un sistema en el que, digamos, que no haga falta la coerción, no haga falta la violencia. No, ese es el modelo que pretende. Pues, por un lado tenemos los mercados, por otro lado tenemos la sociedad civil, por otro lado tenemos, digamos, pues, familias, de ese estilo, que digamos que no precisan estrictamente de la coerción para funcionar. Entonces, ese es el modelo que me gusta. Entonces, es un programa anarcocapitalista. Ahora, yo no soy una persona de acción, yo no soy un político, yo no soy una persona activista, más bien soy más bien una persona bastante tranquila que no le gusta, digamos, andar en políticas, ni cosas, o sea, andar en políticas, andar en movimientos o predicar resoluciones. Simplemente explico como honradamente entiendo cómo funciona, digamos, la política o cómo puede funcionar el modelo económico, pero no es un programa de acción el que yo pretendo. Yo no llamo a la gente pues, a la lucha, ni al combate, ni a organizarse políticamente, sino que estudie, que aprenda y que interese. Y después, si alguien tiene interés en de ahí sacar un programa de acción, ya es otra cuestión. Pero digamos, lo que yo que intento es explicar, intento honradamente explicar cómo creo que funciona la política o la economía. Sí, de forma simple. Sí, he estado estudiando superficialmente la cuestión anarquista y he visto que el movimiento anarquista es ah, una sombrilla de ideas, diferentes vertientes y diferentes movimientos, entre las cuales el anarcocapitalismo podría estar dentro. Ojo, no hablo yo tampoco soy una persona anarquista ni nada por el estilo, yo simplemente me gusta estudiar diferentes ideas, como usted A ver, menciona. de este programa de investigación te digo primero, ¿no? El anarcapitalismo, la teoría del Estado es la misma que los anarquistas de todas las escuelas. Básicamente son contrarios, digamos, al Estado porque el Estado es básicamente violencia organizada. Pero no es la definición de Max Weber, de Estado, de Tilly, de general. El Estado es un grupo, eh, digamos que el Estado es el monopolio de la violencia en un territorio. Si partimos de eso, pues vamos a ver, a partir de ahí, los anarquistas no les gusta que sea necesaria la violencia para organizar la sociedad. Y ese que puede existir una sociedad organizada en ausencia de violencia. Este es el punto de partida de todo el anarquismo. Pero la teoría del Estado es básicamente la misma. Lo que diferimos es qué hacer después. Cómo se organizaría la sociedad después. Para un capitalista, la sociedad se organizaría a través de la propiedad privada y de los mercados. Para un
comunista o anarcosindicalista pues, a través de comunas o de propiedades colectivas, o para un ecologista, digamos, en una sociedad digamos, de pequeña escala, pues, en armonía con el ambiente. Todos tienen la misma teoría de Estado, lo que difieren es después en qué varía. ¿Qué conclusiones sacamos? Por ejemplo, yo, después de estudiar este tipo de temas, lo que veo, por ejemplo, la anarquía es mucho más presente de lo que parece, solo que muchas veces no lo descubrimos. Por ejemplo, yo muchas veces digo, una empresa es anárquica, sí, una empresa es anárquica. Una iglesia, una religión organizada es anárquica, sí, es anárquica. Y un grupo de amigos, una pareja o así, son anárquicas, sí, son anárquicas. En el sentido de que no hay relaciones de poder, seres dentro de ellas. A lo mejor esto no es fácil de percibir, pero no hay relaciones de poder. Es decir, que si usted mañana no quiere trabajar en la empresa, pues no lo puede obligar al patrón. O sea, el patrón no puede obligar a ir. Si va usted a trabajar, es porque entiende que es la mejor de sus alternativas, o no tiene una alternativa mejor que ir a trabajar. Podemos discutir si eso es justo o injusto, pero desde luego ahí no hay fuerza. Simplemente hay una ganancia por dos partes. Una iglesia, usted imagine que es religioso, puede borrarse de religión cuando quiera. Puede cambiar de religión cuando quiera. Puede incluso volver a la religión otra vez cuando quiera. Entonces, ¿dónde está la fuerza? ¿No? Un grupo de amigos, una pareja, no puede romperse cuando quiera. Una sociedad mercantil no puede romperse cuando quiera. Está mucho más presente. Es más, que sea anárquica, esa garantía de que esté ordenada. Lo puedo entender. Imagine que la iglesia le mete aquí con un palo y lo meten en la iglesia a palos o la empresa le meten a palos. Ya no es estable, porque usted, ¿cuánto puede se va a escapar? Sí. Entonces ya está todo el día pensando en cómo deshacerse del jefe, cómo marchar de él, etc. En una empresa, una iglesia, cuando quiera marchar, se marcha. Cuando ve que no le conviene, usted se marcha. Una relación de amigos o cosas por el estilo. Imagínese que su amigo lo obliga a estar usted todo el día. ¿No? Sí. Lo obliga a ir al cine con usted, lo obliga a ir al fútbol con él, a tomar cerveza, si a usted no le apetece. Esa relación, ya le digo yo, que muy estable no es. Porque cuanto puede se larga usted. Mire, al final, es que el propio Estado es anárquico también. sí. Entonces, ¿no? Está organizado anárquicamente, aunque parezca extraño también. Yo que a lo que lleva a estudiar estas ideas es saber el mundo con otros ojos. A ver relaciones que hasta ahora las ve como normales, las ve de otra forma. Y ve como esas formas anárquicas, o sea, de voluntariedad, son las que garantizan el orden social. Porque todas estas cosas, hay relaciones que duran muchísimos años, de amigos, de parejas, sin que nadie las obligue, porque son muy estables. Hay una iglesia, la iglesia, por ejemplo, católica, debe ser de las instituciones humanas más antiguas que existen, lleva 2000 años, ¿no? Y usted puede marchar cuando quiera, precisamente es ese factor de voluntariedad que lo mantiene. Empresas, muchas cosas, precisamente por eso está ordenado. Y el Estado funciona relativamente bien en su función de ejercer el dominio, porque está organizado anárquicamente. Si estuviera organizado de otra forma, funcionaría peor. Existe un debate, por ejemplo, en los ejércitos, si los ejércitos de esclavos funcionan bien o mal. Por ejemplo, en los piratas, ¿podemos hacer un ejército por la fuerza? Sí, no, porque los ejércitos de esclavos, cuando están en medio de la batalla, se cambian de bando. Para quedar libres. Les pasaba mucho a los piratas. Entonces, si quiere un ejército bueno, mejor que el ejército sea voluntario, o que esté motivado, digamos, no que sea un ejército forzoso. Tiene más posibilidades de que sea más estable. Pero puede decir que la anarquía, como decía Proudhon, es la madre del orden. No quiere decir que no se pueda organizar cosas por la fuerza, que se pueden organizar cosas por la fuerza, pero son más estables si están organizadas voluntariamente. Y los sistemas anárquicos funcionan mejor. Esta es una de las conclusiones que se puede sacar del estudio de la anarquía, por ejemplo. El mercado es anárquico. Bueno, sin embargo, hay toda una discusión de cómo se podría abolir los mercados y cómo el dinero debería dejar de existir dentro de ciertas vertientes del anarquismo. Yo sé que usted ha hablado ampliamente sobre esto, pero a mí me gusta exponer a mi audiencia a diferentes perspectivas. ¿Cómo lo ve usted anarcocapitalista, ¿no? ¿O qué defiende? Porque el anarquismo sí me parece una ideología muy interesante, ¿no? Y digna de llevar a la práctica, o idealmente digna de llevar a la práctica. El problema es cómo funcionaría una sociedad en ausencia de mercados. Podemos estar de acuerdo en el anarquismo, pero el anarquismo, por ejemplo, socialista, ¿cómo funcionaría después? Puede decir, la comuna, ¿de dónde me llama usted? Yo estoy ahora mismo en los Estados Unidos, pero soy puertorriqueño. Bueno, una comuna de Puerto Rico y una comuna de Galicia, por ejemplo, ¿no? Vale.
Yo necesito azúcar de Puerto Rico, o piña de Puerto Rico, cosas por el estilo. Yo le ofrezco marisco o pescado gallego, ¿vale? Ujú. Bueno, ¿cómo intercambiamos? En ausencia de dinero, por ejemplo. Es que cualquier comuna, por muy comuna que sea, necesita una serie de insumos que son mundiales. Incluso una pala de plástico, necesita del trabajo de miles o centenares de miles de personas para hacer esa pala de plástico, ¿no? ¿Cómo cambiamos usted y yo? Yo si quiero tomar una piña, por ejemplo, usted quiere tomar un pescado de aquí, ¿cómo cambiamos? ¿En qué ratio cambiamos? ¿Cómo hacemos en ausencia de dinero? Sí, Ese es el ¿cómo problema. determinamos cuál es la cantidad correcta de cada producto para Ahí hacer está. ¿En qué ratio cambiamos? Y la cuestión es esa. ¿Cómo intercambiamos en una serie de comunas? Eso pasó en España. En España, en la guerra civil, en los años 30, se establecieron comunas. ¿Qué pasa? Y las comunas lo que emitían era vales de trabajo, por horas de trabajo. Pero aún habiendo unas comunas, en un sistema anarquista, cada comuna, no todas las comunas van a ser igual de ricas. Habrá comunas más ricas y otras más pobres, bien porque tengan mejores tierras, bien porque sus trabajadores son más cualificados, bien por lo que sea, ¿no? Tuvieron más suerte, tuvieron mejor clima, mejor cosecha, lo que sea así. No producen igual unas comunas con otras. ¿Qué pasaba aquella cosa? Que la hora de trabajo de un sitio no valía igual que la hora de trabajo de otro, lo aplicaban un descuento. O sea, no se cambiaban a la par las horas de trabajo de un sitio y de otro, o unas iban a ser más prósperas que otras, ¿en qué rato intercambiaba? ¿No? Después resulta que el dinero o los vales de unas no eran admitidos en la otra. Entonces, viendo el dinero, puede ser normalmente metálico o por el estilo, el dinero sirve para dividir el trabajo, sirve digamos, que todo el mundo trabaje para usted, y que usted tenga bienes de todo el mundo a través de sistemas de dinero, ¿no? Sirve para calcular, para ver si una inversión está bien o mal realizada, si producir de esta forma es más barato, por lo tanto, más eficaz que otro, ¿no? Sirve para acumular, digamos, en el tiempo riqueza que les permita financiar obras o proyectos más grandes, ¿no? ¿Te está gustando este podcast? Si es así, suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo. Sigue a Archipiélago Histórico en las redes sociales y visita archipiélagohistórico.com para más contenido exclusivo. No olvides dejar un buen review si te gusta el podcast y compartirlo con amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. De vuelta al episodio. No vivir al día, pero si ahorramos, por ejemplo, podemos construir una presa, podemos construir una central eléctrica, podemos construir una central de gas que mejora la vida de nuestra comuna. Además, no tenemos que circunscribir esa producción a la comuna. Simplemente una central de gas puede producir para varias comunas, por ejemplo. O sea, permite dividir el trabajo. A ver, trabajos como el suyo, como el mío, sin dinero no existen. ¿En qué sentido? Yo no puedo ir a la tienda, dame un pescado y que a cambio de una clase inferior del Estado. No, no tiene mucha lógica. Y quiero dos pescados, te doy dos clases en vez de una. No puede ser. Normalmente lo que hago yo es darle clase de Secretaría de Estado, de Economía, a quien le interese en estos temas, ellos me dan un bien llamado dinero y yo con ese bien compro pescado. Pescado, azúcar, fruta, lo que sea. ¿No? O tampoco al revés. Si un señor quiere escuchar la teoría del Estado, no me va a dar una fruta ni una cosa por el estilo. Tendrá que darme una cosa, tendrá que darme algo tan, o sea, algo, digamos, indirecto que me permita a mí comprar cosas variadas. Si no, ¿cómo es posible la división de muchos trabajos? No existiría. Una de Entonces, las es el punto de diferencia con el anarco, digamos, sindicalismo. Cuidado, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Sé que a nosotros no nos quieren mucho, pero a mí muchas cosas que dicen ellos me parecen muy interesantes. Bueno, yo he estado leyendo un libro de una académica catalana, Dolors, no Sí, sé recuerdo qué bien. dicen. Sí, ella tiene un libro sobre una introducción al anarquismo. Una de las objeciones que yo puedo Editorial Ariel, si identificar, no me equivoco. correcto, sí. Sí. Una de las objeciones que yo he podido identificar, a mí no me gusta mucho la idea esta de Fourier del el libertinaje sexual y tampoco me gusta la idea de la jerarquía horizontal. ¿Qué piensa usted sobre estas cosas? No, es que hay muchos anarquismos. Fourier yo no lo metería en el saco de los anarquistas. Algunos sí, pero yo no lo me acabé de meter. Falasterio no me acaba de meter. Pero bueno, tiene
tiene ideas al respecto interesantes. A mí, yo soy más bien de tus clásicos, lo que más me gusta es Proudhon. El mutualismo me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, porque un sistema capitalista habría jerarquías, pero jerarquías funcionales, no horizontales, funcionales. Es decir, estamos acostumbrados a que el Estado, digamos, que sea una jerarquía, pero en todos los ámbitos. Es decir, un gobernante puede decidir hasta qué comer, cómo, incluso cómo vestirse, que puede trabajar y no, incluso puede decidir su salario, puede decidir si puede moverse o no. Una jerarquía anarquista no sería así. Usted, pero yo en la fábrica puedo ser su jefe, pero yo mejor en el club de fútbol es usted mi jefe. Usted trabaja en la empresa, pero yo usted lo obedezco a usted como sacerdote. Pues, las jerarquías son funcionales en cada ámbito concreto. Todos somos jefes, podemos ser jefes en un sitio y subordinados en otro. Entonces, no sé a qué se refiere con eso de la jerarquía horizontal, porque parece que hay una jerarquía para todo. Yo digo que hay muchas jerarquías que son cambiantes, son funcionales. Lo que yo he visto es que hay gente, cierta gente que propone esta idea de la jerarquía horizontal en donde todo el mundo está en igualdad de condiciones y todo el mundo tiene la misma cantidad de poder. Yo personalmente no creo que eso sea un modelo funcional, como usted mencionaba. Ni es funcional, ni es correcto, porque ¿poder para qué? Repito, si estamos en un club de fútbol, usted es el capitán, yo lo obedezco a usted. En el campo. Fuera de él ya no es. Está en una orquesta, yo soy músico, usted es el director, yo lo obedezco a usted. ¿Qué tiene poder? No, tiene poder en ese ámbito. La clase, digamos, la gobierno yo. ¿No? En el sentido que yo decido cuándo empieza, más o menos decido cuándo acaba, y decido qué temas se tocan en el día. Pero fuera de la clase no soy uno más, no soy más que nada. ¿No? El sacerdote dirige la misa, el jefe a lo mejor dirige la empresa. Digamos, en una situación sin Estado, digamos, no hay un poder, digamos, que sea, digamos, omnicomprensible, que lo abarque todo, sino que hay muchas jerarquías funcionales en la sociedad. No quiere que uno sea más que otro. Uno más que otro en un punto concreto. Pero no siempre, ni en todos los ámbitos. Vamos a hablar sobre esta nueva idea, a lo mejor, esta idea del llamado tecnofeudalismo del pensador griego. ¿Qué usted piensa sobre? Exactamente. No leí el libro, pero no me parece que me convenció mucho. Debe decir que hay como unas... Primero, creo que no conoce muy bien lo que era el feudalismo. Yo creo que opera, en mi modesta opinión, con ideas tópicas al respecto del feudalismo. El feudalismo era bastante anárquico. De las sociedades históricas occidentales debe ser la más próxima al anarquismo que existió. Aunque a la gente le pasa lo contrario, porque no había un poder claro, sino que había muchos poderes, eran poderes compartidos, eran policéntricos, como decirlo así. Había, por un lado, el poder del señor, por otro lado estaba el poder de la iglesia, había ciudades-estado, había muchas formas de poder en competencia entre sí. Entonces no me parece bien el modelo. El modelo creo que piensa que el señor feudal era como un señor todopoderoso, y no era todopoderoso. Estaba sujeto a unas leyes, a unas leyes que él no escribía. Piensa que, por ejemplo, un rey moderno, un gobernante moderno, está sujeto a las leyes y él puede cambiarlas. Estoy pensando en algún gobernante europeo que cuando tuvo un escándalo de corrupción cambió las leyes para que no fuera delito lo que hizo él. Eso se puede hacer. Es que un rey, un señor medieval no podía hacer eso. La ley venía de fuera. Era una ley o bien de derecho romano, bien una ley de origen divino, pero no la podía cambiar. En cambio, ahora cualquier gobernante puede cambiarlas, ¿no? A su voluntad, indultar a quien quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se trata. Entonces, primero que no es mal contra el feudalismo, porque piensa que vienen unos nuevos señores, así como los ricos, sobre todo los de Silicon Valley, ¿no? Todos estos millonarios y multimillonarios como que van a dominar el mundo y va a crear una sociedad como tecnofeudal, en la que van a vivir apartados y las masas, digamos, van a vivir como los siervos de la gleba de antes, ¿no? Y yo eso no lo veo. No lo veo. Primero porque no pienso que un señor feudal actuara así. Puede ser que haya señores poderosos, ser que haya, digamos, grandes poderes, aunque yo no veo dónde está el poder de estos supuestos magnates de Silicon Valley, que son muy ricos, sí. Poder yo no veo dónde está. Poder estricto sensu, poder derivado de la violencia, me refiero. Sé dónde está la fuerza de estos señores, ¿no? Pero bueno, supongamos que lo tengan, no es la misma forma de poder con tecnofeudalismo. Es que, digamos, que lo que me iba a decir Varoufakis, si lo entendí bien, que a lo mejor no lo entendí bien, las nuevas clases de gobernantes son derivadas de controlar artefactos técnicos, controlar redes sociales, controlar inteligencias artificiales, o herramientas de ese estilo, ¿no? Y eso va a ser, digamos, las nuevas clases feudales, los nuevos señores de nuestra época. Yo no lo acabo de
de ver muy claro. No estoy muy de acuerdo con esa postura. Entonces, él lo plantea como hipótesis, no que sea así. Es una tendencia que podría darse hipotéticamente en el futuro. Sí. Uno de los comentarios o ideas que usted ha compartido que a mí más me ha interesado y me ha gustado, usted la compartió creo que en varias conferencias ha hecho la misma expresión, y es la idea de esta idea que va en contra, porque la gente piensa que los imperios se benefician de sus colonias. Y usted ha dicho en varias ocasiones, los imperios son lastres para las metrópolis. ¿Puede explicar esa idea Y nuevamente, las por favor? colonias las colonias, decía de Israel, el primer ministro británico, son una piedra de molino al pescuezo. A ver, primero, vayamos a Schumpeter, en su trabajo sobre el imperialismo. El imperialismo dice que es una reliquia bárbara, digamos que es un impulso, pues como un instinto básico de dominio que tiene el ser humano de querer tener más y dominar más gente, etc. Por el estilo. ¿Vale? Es un instinto bárbaro. Pero va contra la lógica económica. Es decir, el imperio normalmente no trae riqueza a la colonia, normalmente es un lastre. A ver, económicamente, a largo plazo acostumbra a ser más barato comprar que robar. O sea que, porque el robo sistemático implica pues gastar tropas que tienen que estar allí, implica bajas, implica mantener guarniciones, cosas por el estilo, cuando es más barato llegar allí, comprar y punto. Sí. Bueno, ¿hubo algún Estado europeo que se haya derrumbado tras perder sus colonias? Ninguno. Por ejemplo, pensemos en España. España pierde Puerto Rico y Cuba en 1898. ¿Vale? En España le llamaban el desastre, que le pasó, por ejemplo, a la economía española. Empezó a crecer como nunca lo había hecho en su historia, de 1898 a 1920. El papel español, la deuda española en las bolsas empezó a subir como la espuma, porque se libró de un lastre. Porque un lastre que implicaba que buena parte de la juventud española tenía que ir allí reclutada a pelear por mantener una colonia que no se sabía muy bien que además que era más rica que España. Sí. O sea, las cosas eran más ricas y tienes que ir a morir a gastar dinero, a sacrificarte, pues eso sí, que beneficias a algunos intereses concretos, normalmente bien conectados con el poder. Determinados industriales, determinadas cosas, pero el país en concreto siempre fue una ruina. Primero, porque por ejemplo al español le obligaba a comprar el azúcar a Cuba o Puerto Rico, cuando a lo mejor era más barato que otro sitio. Como era español, tenía que comprar el azúcar allí. Y a su vez tenía que vender los productos allí cuando a lo mejor podían tener mejor venta en otros sitios. Es el principio de preferencia colonial, ¿no? Entonces, primero, estamos sumando que hay una serie de costes de la conquista. Costes en el sentido de hombres, dinero, guarniciones, tropas, ¿no? Y las vidas que se pierden, estas cosas. Después hay que poner a trabajar a la gente, pero poner a trabajar a la gente cuesta más o menos lo mismo que si el trabajo es libre. Quiere decir que al final tiene que montar una mina o tiene que montar una plantación, una cosa por el estilo, ¿no? Y no es mejor que se monte una plantación de forma privada y comprar el azúcar después, porque tengo que pagar yo todos esos gastos o la esclavitud, digamos, de esos trabajadores. Aparte que el trabajo esclavo normalmente es menos rentable que el trabajo, aparte de que es inmoral, la esclavitud es absolutamente inmoral, pero aparte del trabajo esclavo es mucho menos productivo que transferir. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? El beneficio es para los propietarios de esas minas, para propietarios de esas plantaciones que tienen un mercado privilegiado. Pero para el pueblo español que quiere comprar el azúcar más caro, ¿dónde está el beneficio? Son beneficios concentrados y los costes difusos entre la población. El conjunto de la población es algo más pobre para que unos cuantos señores sean más ricos. Sí. O sea, que el colonialismo no es bueno ni para el colonizador ni para el colonizador. No. Paul Bayreuth, ya sin ir a autores muy liberales, Paul Bayreuth en los mitos de la historia económica, se llama así, no, muestra muy bien, que no, señor, no puede ser así. Puede ser así. Los países que menos colonias tuvieron están entre los más ricos de Europa. Suiza nunca tuvo una colonia, por ejemplo. Noruega nunca tuvo una colonia, por ejemplo. Y les pasó algo, empobrecieron. Y al revés, el país que más colonias tuvo proporcionalmente a su tamaño y durante más tiempo fue Portugal. Fue el que más tarde las tuvo y se enriqueció por tener colonias tan grandes como toda Europa junta.
Sí. Cuando éramos pequeños íbamos a Portugal, nos daban una pegatina en la frontera, entonces me decía, Portugal no es pequeño. Entonces miraba toda Europa metida dentro de las colonias y cabía. En Angola y Mozambique, de lo grandes que eran, ¿vale? ¿Y de qué les valió a tener todas esas colonias? Uno, no se enriqueció, siguió siendo el país más pobre de Europa durante mucho tiempo, uno de los países más pobres de Europa. Dos, cuando pierde las colonias es cuando empieza a crecer. Sí. Pero es esa idea de que el prestigio de un país está en sus tierras y en sus cosas por el estilo. No, es decir, no es así, aunque llevaría tiempo desarrollarlo, pero no es así. Sé que todo el mundo quiere tenerlas, pero más bien es una cuestión de prestigio, de estatus, que de rentabilidad económica. A mí me gusta mucho las ideas de usted en el sentido del modelo anarquista asociado al modelo económico que es el capitalismo. Eso está chévere, eso está interesante, pero menciona que en el caso de la colonia se benefician unos pocos señores. Entonces mi pregunta es, porque yo estoy tratando de entender esto genuinamente, yo no tengo ninguna agenda de debatir ni nada por el estilo, yo estoy aprendiendo de estos temas. Pero la duda que a mí me entra en un modelo anarcocapitalista en el que se reconoce que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, pero también asociado al comentario que estaba haciendo sobre cómo se benefician unos pocos en el colonialismo, ante la ausencia de un Estado, ¿cómo imposibilitamos la creación de monopolios? ¿Los monopolios en esencia son malos entonces dentro de esta visión? Sí, pero el monopolio, ¿quién lo crea? Lo crean los grandes empresarios, ¿no? No, crean los estados. Okay. En el sentido de que los estados, al proteger un territorio e impedir que vaya competencia de fuera, posibilitan el monopolio. Si no, sería muy difícil el monopolio. Ponga que usted tiene el monopolio de los teléfonos en Puerto Rico. Ajá. Se entiende que si tiene un monopolio es para sacar un precio de monopolio, sino para que lo quiere. ¿No? O sea, para lucrarse de ese monopolio, ¿no? Si usted vende el teléfono, la llamada telefónica más cara que el mercado, entonces yo tendría interés, por ejemplo, desde Florida, a introducir otra compañía telefónica a Puerto Rico que compitiera con la suya y romper el monopolio. ¿Pero quién no me deja entrar? Por ejemplo, no sé cómo es en Puerto Rico. En España, si quiere usted abrir una telefónica, tiene que pedir permiso, una licencia. Wow. Si quiere abrir un banco, necesita una licencia. Pueden dársela, pero necesita un permiso. Es decir, entonces es el gobierno quien decide cuántas empresas puede haber en un sector. Porque un sector puede ser así. ¿Quién da patentes? ¿Una patente qué es? Una patente es sí, básicamente es yo solamente puedo controlar esta tecnología o este material. Un monopolio de que usted es el único que puede usar la tecnología. Es un monopolio. ¿Quién da la patente? El Estado. ¿No? Okay. Aparte que monopolio, para mí monopolio no es que haya uno solo. Monopolio es que no puede haber otro, que es muy distinto. Ajá. Es decir, hay un sitio, por ejemplo, en Galicia, que es un pueblo pequeño, que tiene un bar solo. Y tiene un bar solo porque la población que tiene solo mantiene un bar. O un restaurante. No hay población para dos. ¿Puede usted abrir un bar? Sí, sin problema ninguno. Puede abrir un bar allí cuando quiera. ¿Qué pasa? Va a quedar uno solo. O el suyo o el otro. Por la cantidad de clientes. Para mantener dos. ¿Es un monopolio? Sí, no. A veces, yo que sé, hay otro pueblo que tiene un teatro solo, ¿no? Para cine o para teatro, ¿vale? Y también por población no puede tener más. Creo que es mejor que sea monopolista o que no haya ninguno. Dos, ¿es monopolista de verdad? No, tampoco es monopolista de verdad porque si se pone muy chulo, pues puede ir desplazándome 20 kilómetros, puede ir a otro teatro. Entonces, no es que haya uno solo, es que no puede haber más, que es muy distinto. Entonces, hay sitios en los que el Estado solo permite la existencia de uno. Por ejemplo, en España, ahora ya no, pero en España, por ejemplo, solo había una compañía de teléfonos. ¿Y por qué solo había una compañía de teléfonos? El Estado de Franco solo dejaba haber una compañía de teléfonos. Solo hubiera una, compañía telefónica. No había otra. No dejaba a usted cambiar teléfonos. Después abrió esa competencia. No. Entonces era un monopolio porque el Estado decidió que había uno. Y lo mismo pasaba en algunos sectores con la electricidad. Solo había una productora de electricidad.
porque el Estado solo dejaba que hubiera una. Entonces, esos son los monopolios de verdad, no porque haya una empresa sola. A ver, después hay monopolios en el tiempo. Creo que le pasó a una compañía de estas de cereales, que fue la que inventó los cereales estos fritos. Fue una cosa de estas así, ¿no? Fue un caso de memoria, porque creo que fue un caso muy célebre. El señor este inventó los cereales estos de desayuno, que es que estaba todo el día friendo cosas y mezclando harinas y cosas por el estilo, y freía cosas y hacía estas cosas que ahora son fruta popular, que en su momento no eran tan populares, las inventó él. Cuando las inventó él, se empezó a vender, le acusaron de monopolista, porque nunca las vendía, claro, nunca las vendía porque no eran tan fáciles de copiar. Es que solo es uno que vende, claro, pues uno que vende, pasó las inventé yo. Fastidias. Cualquiera puede intentar copiarlas, pero no le sale como a mí, porque yo solo sé yo la receta. ¿Cómo se hace esto? Y tardaron tiempo en ser copiadas. Pero es un monopolista el señor este de los cereales. Sí. Sí, no, sí, porque solo con venderlo. No, porque lo inventó él. En última instancia, monopolistas somos todos. O hay otra persona igual que usted. Bueno, Exactamente igual que usted, no. Que si yo quiero un señor así con el pelo largo de Puerto Rico que me entreviste en temas de anarquía, a lo mejor está solo. Quiero yo eso, sí. sí, sí. No hay otro. Sí, entiendo. Bueno, mire, la cuestión, Posibilidades exactas no hay ninguno. sí, la cuestión de las leyes, ¿no? En una sociedad anárquica en donde no existe el Estado, ¿cómo llegamos al consenso en la creación de leyes? ¿O Pues son yo, necesarias en primer lugar? el otro día, hablando de este tema con un señor cubano, mira, toma una cola como se forma. Una cola de esas de comprar cosas. Ajá, ajá. Una cola del cine o la cola de un estadio para comprar una entrada. ¿Cómo se forma una cola? Una cola para comprar un producto. ¿Cómo se forma una cola? ¿Hay alguna ley escrita? No, 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 ¿No? simplemente Son sabemos de forma ordenadas, natural. y normalmente son ordenadas. Sí. Porque se basan en dos principios. El principio de quien llega primero tiene mejor derecho. Es un derecho que no está escrito en ninguna parte, pero es un derecho entendido. Y el homesteading, es decir, que la cola se defiende estando en ella. Tiene derecho en la cola porque está usted en ella. Y como yo antes que yo tiene mejor derecho. Y con esos principios ordena la cola y organizar para que vea un ejemplo de orden espontáneo, que se forma en ausencia de ley. La mayor parte de las normas son una ausencia de ley. De hecho, el derecho antes no era lo que se llama ahora derecho positivo, en el sentido de que es un derecho creado por un legislador, sino que era a través de la costumbre, a través de las normas, se iban ensayando y se iban descubriendo soluciones, cosas por el estilo. ¿No? Usted, por ejemplo, si tiene una pareja, hace derecho todos los días. ¿Y cómo lo hace? No establece normas. Sí. Que dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, no me gusta que haga ruido, no me gusta que tal, aquí no se me explico, ¿no? Las que sean, pero establece normas. ¿Y cómo sancionan las normas? Pues, si no las cumple, se rompe la pareja y punto. O se rompe la amistad. O se rompe la sociedad. ¿No? ¿Y cómo se crean normas? Pues se van creando este tipo de cosas. Muchas de esas normas se van recopilando en foros, en el derecho romano. Básicamente no es un derecho legislativo positivo, es un derecho que los jurisconsultos van descubriendo a través de la interacción humana, van viendo qué normas favorecen más la cooperación humana, digamos, ¿no? Esa es la idea de ley. Ahora, no, ahora ley es cualquier cosa que diga un gobernante, y eso tampoco estoy de acuerdo. Sí, hay muchas cosas que a mí, por ejemplo, en Puerto Rico recientemente hubo una polémica porque se estaba proponiendo cerrar por completo algo que se llama el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y yo soy de los que piensan, mira, no debería, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo digo, mira, no debería haber ningún tipo de institución del Estado para controlar o para preservar o para hacer nada que tenga que ver con la cultura. La cultura es algo natural. Sí, ahí está, y se va haciendo y se reconoce bien. No, pero porque al final cualquier cosa que diga un gobernante que es y tiene que ser ya. Y al final el gobernante decreta que cultura puertorriqueña, yo que sé, es tocar un determinado instrumento. Y a lo mejor, no, porque, ¿no? O determinado alimento, determinados poetas, sí, porque esos poetas son más puertorriqueños que los otros, ¿no? Exacto. Al Sí, final sí. es un decreto. Y decir, no, es al final la cultura puertorriqueña es la que los puertorriqueños reconocen como tal. Sí, sí, sí.
o qué poetas se reconocen y qué poetas no se reconocen porque hacen cosas que no nos gustan Ahí está, y son cambiantes. y va Son en cambiantes contra del según la Estado. moda, ¿no? Pero me refiero a que la ley, no, los viejos juristas así de libertarios distinguen entre ley y legislación. Ley es la, digamos, la que surge del acuerdo entre las personas, que se va creando a través del tiempo y que se va depurando a través de sentencias y de cosas por el estilo, ¿no? La legislación es el acto, digamos, político de decidir por parte de un órgano. sea, un parlamento, una cámara o así que decide lo que es ley. ¿No? Pero claro, uno es ley y otro es una ley, digamos, política. Pero no tiene por qué ser ley. Sí. Bien. O sea, no tiene por qué cumplirse. Y muchas de ellas pueden ser injustas. Sí. O contrarios incluso al derecho. Y de hecho, yo lo que he visto es que cuando se hace una ley, se crean toda una serie de formas de como lo que le llaman los loopholes. Sí. No, ¿cómo yo puedo hacer esto a pesar de que la ley no me lo permita, pero de una forma legal? Entonces eso lo que hace es que incentiva la creación de otras leyes que terminan entonces. Crea leyes a su favor. Ujú. Sí, ¿No? sí, Ahora solo pueden tener una compañía de teléfonos que tenga el pelo largo, por ejemplo. Bueno, sí. eso es legislación. Esa ley puede escribirse, pero no es una ley de derechos naturales. Pero seguramente es una ley a lo mejor que la hace usted para favorecerse usted a sí mismo. Ujú. Es una ley, es injusta, que no se corresponde a ningún principio de derecho, no se corresponde a ningún principio de justicia, simplemente es una ley a su favor. Y eso es lo que Am, se cabe discutir. ¿No? sí. Mire, yo veo que a mí me gustan mucho las ideas que estoy escuchando y me parecen importantísimas, interesantes, pero siempre pienso dentro de determinado contexto que decida adoptar el anarquismo, anarcocapitalismo, vamos a decir en este caso, como forma de donde se vive. Eso naturalmente va a crear un vacío en términos de cómo se entiende el poder en términos globales y entonces eso necesariamente traería invasiones extranjeras. Entonces, ¿cómo ese lugar anarcocapitalista se Vaya, defiende? porque antes no la sabía. ¿Cómo? Antes no la sabía. Cuando había estados no había de esas cosas, ¿no? Sí. Cuando hay estados no hay invasiones y cosas y guerras y cosas por el estilo. A ver, conflicto habría, ¿eh? Yo Sí. no soy utópico. A ver, primero que yo esto no lo veo como un programa político, en el sentido de que vamos a hacer a prefigurar una sociedad anarcocapitalista. Yo digo, a ver, desde otros principios, ¿cómo analizamos el poder? ¿Cómo analizamos la sociedad? ¿Qué soluciones se podría buscar desde nuestro paradigma a estos problemas? Se pueden arrojar a luz, ¿no? Entonces, aquí es donde está el... Claro, para eso es necesario y se acostumbra a pensar como si no hubiera Estado, ¿vale? Y después comparando con la realidad actual. Si hubiera una sociedad hipotética sin Estado, bueno, ya la hubo, ¿no? A ver, el ser humano tiene Estado desde hace 4.000 años. El ser humano tiene, a ver, se discute, son sobre 200.000 años el ser humano moderno, que le llaman así, ¿no? Ujú. Vale, y esos ciento y pico mil años, ¿cómo hicieron? Segundo, el Estado Colaborando. existió, pero no en todas las partes del mundo. El Estado aparece en Uruk, aparece en Babilonia, aparece a lo mejor en algunos países de América Latina, en México, los aztecas, los mayas, algunos imperios de Norteamérica, Ujú. algunos imperios en la India y el resto del mundo Sí, no tenía. ¿no? De hecho, la estatalidad plena, o sea que todo el mundo pertenece a un Estado, no es hasta el siglo XX. Y aún así, con discusiones, porque sigue habiendo territorios que los Estados no dominan. Y no solo la Antártida, sino, por ejemplo, dentro de los Estados, en muchos Estados modernos, hay zonas que el Estado no domina. Que están controladas por maras, que están controladas por guerrillas, que están controladas por grupos de todo tipo, que el Estado no controla. Simplemente que el control es dominar. ¿Vale? Entonces, por un lado, eso. Para si no hubiera Estado, no habría guerra a la misma escala. Porque, a ver, una guerra, por ejemplo, una guerra mundial, hablamos de ejércitos de 1 millón de hombres contra otro millón de hombres. Pero es que una sociedad sin Estado no habría esa capacidad de juntar millones de hombres. Sino que serían guerras, conflictos a pequeña escala. Puede discutirlos si se darían más o menos.
hay un señor que se llama Kelly, que tiene un libro sobre la guerra en la sociedad antigua, en la guerra en la prehistoria, o antes de esto. Dice que según los sitios pues, había sitios que eran muy violentos y otros no eran tan violentos. Desde luego la escala de la guerra cambiaría. Y después, claro, ¿invasiones de qué? ¿No? Porque aquí tenemos un viejo debate también anarquista. ¿Qué es más fácil de conquistar? ¿Una sociedad anárquica o una sociedad árquica? ¿Qué es más fácil de dominar, digamos? Bueno, Lo intuitivo es que es más fácil de derrotar a una anárquica. La realidad no es así. En América Latina, los grandes imperios, los aztecas o los incas, cayeron en semanas contra unos pocos cientos de hombres que organizaron a otras tribus, pero cayeron en semanas. Pero, por ejemplo, pueblos como los mapuches, los apaches, o otros pueblos, los caciques, que son otros pueblos de la época, no pudieron ser derrotados, porque no había nada que derrotar. entiendo la lógica. Ajá. O no hay una cabeza a la que derrotar, no hay nadie que se rinda por todos. Entonces, o ocupas todo el territorio, es como decían del general Pershing cuando invade México. No, que al final solo controlaba el territorio en el que estaba él. Sí, pero el escenario que yo estoy visualizando es uno en el que una sociedad se constituya de esa forma, ¿no? De una forma anarcocapitalista, Ahora, pero los vecinos quieran acabar con esto para prevenir su dispersión a otros lugares, ¿no? sí, pero es que por eso es el mismo proceso que en el capitalismo. El capitalismo no nace en todo el mundo a la vez. El capitalismo nace en unos sitios concretos y pequeños y se expande como una mancha de aceite. Y a algunos sitios del mundo aún no llegó en el sentido de capitalismo. Y que yo distingo siempre que capitalismo y libre mercado son cosas distintas, ¿no? El capitalismo aparece en el siglo XVII, XVIII, en algunos sitios de Flandes, en Bélgica, en algunos sitios, en algunas comarcas de Inglaterra, en algunos sitios de Alemania y de Francia, sitios concretos, muy avanzados, muy productivos. Al principio, a los gobiernos no les gusta, porque el capitalismo disuelve todas las relaciones de poder previas. Y es muy revolucionario. Sí, lo dijo Marx también y tiene razón. Es muy revolucionario. ¿Qué pasa? Como Europa estaba fragmentada, no se puede acabar con el capitalismo en todas partes. Entonces empieza a hacer, empieza a producir y se empieza a copiar y a extender. Entonces, una sociedad hipotética, repito, yo no hago activismo ni partido, ni una sociedad hipotética, no capitalista, Sí. empezaría, según por ejemplo autores como Weber, en sitios muy civilizados, tipo Liechtenstein, por ejemplo, en el corazón de Europa, un sitio muy pacífico, muy avanzado, muy etcétera, y ahí sabe que Liechtenstein tiene 60.000 habitantes, más o menos, y cada uno de sus 12 pueblos tiene derecho de secesión. Imagine que se secesiona uno de los territorios de Liechtenstein con 4.000 habitantes. Eso es muy próximo a la anarquía ya. Es muy próximo a la anarquía. Que el pueblo sabe que la mayor parte de las cosas que hace el gobernante las hacen ellos solos, no el Estado no hace nada, son ellos mismos que las hacen. Entonces, que empezaran un sitio así, que empezaran a ensayarse así, que se fuera extendiendo y que se fuera copiando al resto del mundo. Pero repito, aparecería como el capitalismo en sitios muy pacíficos, muy desarrollados, y que a partir de ahí empezaría a copiarse y imitarse el resto del mundo. El capitalismo fue algo así. Empezó y se fue extendiendo. Lentamente fue copiando. No es que apareciera así de repente todo a la vez. Y más, a del mundo a los cuales aún no llegó. El capitalismo es algo, la idea es algo semejante. Alguna comunidad muy avanzada de ese estilo que empieza a organizarse así, que aquello funciona bien, que se va copiando y se va extendiendo primero por el entorno y después a otros sitios sí funciona bien. Sí, pero la tentación sería acabar con eso, sí. Pero para eso es importante, por eso yo defiendo mucho la fragmentación política, que haya muchos estados, para que no haya ningún estado que pueda acabar con eso. Sino que haya un estado pequeñito que pueda empezar con eso y después de ahí irse copiando. Esa sería la idea hipotética, es el modelo que se me ocurre a mí. Sí. O, por ejemplo, a través de un proceso de secesión. A ver, si establece un principio de secesión libre, es como la anarquía. Es casi el equivalente a la anarquía. ¿Por qué? Implica que la pertenencia a un Estado es voluntaria, ya no es obligatoria. Si yo y usted no podemos marchar del Estado y montar nuestra propia comunidad sin depender de nadie, entonces ya no hay Estado ahí. Porque nuestra pertenencia a él ya no es estatal, es voluntario. Y un Estado no puede ser voluntario si quiere llamarse Estado.
Eso me hace pensar en el individualismo versus el colectivismo. Yo hablé hace poco con un anarquista más de izquierda, más de corte comunista también. Entonces, yo le dije a él que una idea de anarquismo que yo podría ver, o sea, una idea de libertad, es en donde yo pueda adquirir un terreno en un lugar aislado y poder tener la capacidad de autosustentar mi modo de Efectivamente, vida. que no esté Pe- sometido a ningún sujeto, porque eso no lo puedo hacer. Pero él me dice rápidamente, no, es que el anarquismo exige que tú quieras que otros individuos tengan esa misma libertad ¿De qué? de aspirar o de tener esos terrenos en donde ellos también Si me puedan los, hacer. si me los paga bien, no está el problema. O si compro una parte. Quiere decir que usted está comiendo una fruta, yo tengo derecho a su fruta, se la puedo quitar, ¿no? Yo no tengo derecho ninguno a quitarle su fruta o su alimento, no tengo ningún derecho. Que también me quitan, no, claro que le quito su libertad, obviamente. Yo trabajé, yo pagué por este trozo de carne, por esta fruta o por este pan y es mío. Yo tengo igual derecho siempre. Yo lo compré, pues digo, lo importante también es la forma en que se adquiere el bien. Si se ha adquirido justamente a través de un proceso pacífico, a través de un intercambio, etcétera, no hay problema ninguno. Se trata que usted compre su tierra, viva allí. Lo que pasa es que eso no se le permite, ningún Estado le permite que haga secesión. Se entiende que esa tierra que compra siempre tiene que estar sometida a la soberanía de algún Estado, no a su propia soberanía, aunque sea suya, aunque no se meta con nadie, aunque usted viva así como un prepper de estos que vive aislado con su comida y sus cosas sin relacionarse con nadie, ¿no? Ajá. Y eso ni siquiera se le permite. Estaría sujeto a las leyes igual. Podría ser reclutado para el ejército, podría ser censado, le obligarían a pagar impuestos, etc. Este tipo de cosas. No puede usted, ni siquiera, si la tierra es mía y no que sea suya, no tiene esa libertad. Entonces, lo que se Claro. trata es que este pudiera simplemente que pudiera eso. Es así de simple. Que los que quieran vivir en el Estado, que sigan viviendo en él. Sería algo así. Ujú, ujú. Nuevamente, tal como se plantea, aunque repito que no se puede prefigurar, o sea, no se puede diseñar cómo va a ser después, ¿no? Pero los modelos que más se parecen así son los de comunidades tipo religiosas, tipo Amish, por ejemplo. Sí. Tienen sus tierras y allí ponen sus reglas y ponen su forma de vida. Y quieren marchar, marchar, punto. No. Y quieren montar otra comunidad pues más moderna, pues montar una comunidad más moderna. Digamos, se trata de que las tierras son suyas, las compran allí y establecen sus propias normas allí. Sería algo así. ¿No? Mire, en términos generales, ¿cuáles son las confusiones que tiene la gente cuando se habla sobre anarcocapitalismo, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas preconcebidas que la gente tiene que son erróneas sobre ese concepto? Básicamente que es una especie de, primero la palabra, ahora ya no tanto, desde que Milei la puso de moda, ahora ya no sorprende tanto la palabra, ya se discute. O el problema es exactamente en qué consiste. Algunos entienden al capitalismo como un liberalismo extremo, con, pero sí con estados, una especie de minarquismo, ¿no? De estado pequeñito, pero que con casi todo sea capitalista. Otros llegan más profundamente a una sociedad anárquica, es entender que no sea una sociedad en la que no existan relaciones de poder. Cuidado, tienen relaciones de autoridad, no de poder. Aunque no es lo mismo, ¿eh? Pero sería ordenada por relaciones, digamos, de autoridad, en ausencia de fuerza, en ausencia de violencia, y con libre entrada y libre salida. Y obviamente, dentro de la sociedad no se pueden violar, digamos, los derechos de propiedad de la propia persona. O sea, no estaría permitido el crimen, no estaría permitido la violación, no estaría permitido el robo, no estaría permitido los crímenes que normalmente se consideran como crímenes, ¿no? Sí, ok, ok. Con unas penas o los castigos, claro que ahí entra un gran debate, qué tipo de justicia habría en este tipo de casos, ¿no? Yo es muy bueno de un profesor americano que se llama Bruce Benson, Justicia sin Estado, le explica cómo se hace, cómo se hacía y se hace. Sería muy largo, digamos, para extenderse, pero otra vez, el sistema de justicia, digamos, en la ausencia de Estado, y cómo se usa todos los días, incluso en nuestras sociedades. Sí. Aparte de sus conferencias, las cuales he visto algunas de ellas y me encantan, ¿usted tiene algún portal en donde usted eh, eh, sugiera libros y recursos para entender No, mejor al no anarcocapitalismo? tengo redes. Normalmente cuando hablo es cuando alguien como usted me pregunta o me habla, pero
no me considero yo así, digamos, como no tengo yo la arrogancia de pensar que yo puedo enseñarle nada a nadie. En todo caso, si me preguntan y tienen interés en lo que yo digo, pues yo le contesto, pero no sale de mí, digamos, establecer ese tipo de cosas. Ahora, si me preguntan por libros, yo les digo, claro, dependiendo del tipo de conversación que estemos teniendo, de los temas que tenemos, pues me gusta comentar los libros que me gustaron a mí de ese tipo de temas. Menciona uno sobre el imperialismo. ¿Cuál era ese libro? A ver, el periodismo de Schumpeter, el periodismo de clases sociales, ese libro es muy bueno, por ejemplo. El imperialismo y clase social. Sí, en español se llama así. El libro teóricamente el texto se llama Sociología del Imperialismo, pero la edición que hay en español se llama Imperialismo, punto, clases sociales. Se llama así. La editorial Tecnos, ya de hace bastantes años. No sé si está en internet, debe estar. Pero por ejemplo, es un buen libro Sí, para entender el imperialismo. sí, eso me Así llama que, mucho la pues, atención. son los mitos de la historia económica, eso es muy interesante. También toca ese tipo de temas de lo que estamos hablando. Después, según el tema que estamos hablando, a medida que vamos hablando, me van saliendo títulos. Sí. Digamos que yo no prescribo así por prescribir. Yo me respondiendo a preguntas. Bueno, usted dice que usted piensa que no tiene esa arrogancia, pero usted es un experto, usted es una persona que le ha dedicado años de estudio. Yo creo que usted tiene toda la Yo, autoridad del mundo para... yo normalmente, si no me preguntan, no me gusta a mí salir allí a decir nada. ¿No? Si usted me pregunta que usted qué libro le gusta de este tema, yo le diría esto y esto. Pero no sale de mí salir a decir esto, no se me explica. Sí, Solo sí, si a alguien le interesa lo que estoy hablando, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a Pero no, modo de... digamos que no sale de mí prescribir. Solo si estamos hablando, y usted me pregunta, ¿usted qué recomienda? Pues yo le diría, me gustó esto, o me gusta esto, y no me gusta que el otro. Pero hablando, no diciendo, no prescribiendo, ¿no? Sí, Lo espontáneamente. puedo hacer, ¿eh? Sí, sí, de forma espontánea. Sí. Sí, lo Entonces, entiendo. normalmente no tengo yo muchas redes sociales. O sea, no tengo redes sociales. Tuve una vez el Facebook, pero casi no lo uso. Porque me hace, digamos, gastar mucho tiempo. Y no me gusta el tipo, no siempre la gente es muy educada allí. Sí, no, definitivamente, lo entiendo Yo normalmente, perfectamente. a ver, yo tengo muchos defectos, solamente hablo de más y a veces digo muchas cosas que pueden estar equivocadas, pero intento no insultar a nadie. Entonces, yo en mi casa, tranquilamente, con mi bata, y ver allí insultos, pues no me gusta. En mi casa, ahí no es sagrado, ahí no me gusta que entre allí el insulto. Entonces digo, no me gusta. Otra cosa es que vaya a una conferencia, que haya una discusión, en otro tipo de foro, pero en mi casa no me gusta verme allí agredido. Sobre todo porque yo intento no ser una persona agresiva en ese tipo de cosas. Puedo estar equivocado, puedo a lo mejor decir una idea que a mucha gente no le guste, pero yo no es una ofensa personal. O sea, no intento no ofender a los demás. Entonces, claro, no me gusta que llegar a mi casa y ver allí insultos o ataques. Prefiero no verlos, esas cosas. Bueno, y desde su perspectiva, ¿qué efectos tiene el mundo de las redes sociales? Yo les puedo ver muchísimos efectos negativos. Tiene efectos positivos. A ver, es una forma que yo, por ejemplo, y tampoco la estoy criticando de todo, ¿no? Tiene muchas virtudes. Por ejemplo, pone en contacto a gente que piensa parecido. Yo antes, por ejemplo, toda la vida, hasta que aparecieron en la radio, yo estaba, bueno, más o menos solo. Es decir, no conocía a nadie, o no conocía casi nadie en mi entorno cercano que le gustaran estas cosas. De que en las redes, pues puedo dialogar con otras personas, puedo dialogar también con personas de otras ideologías, ¿no? En ese aspecto es muy interesante y transmiten muy rápida información y me permite, por ejemplo, a mí que soy profesor de políticas, yo tenía pues en las redes, cuando la seguía, digamos, no, aún la tengo, de vez en cuando la veo, pero no la sigo mucho. Pero claro, yo tenía un espectro que me gustaba desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Me gustaba que en mi portal, digamos, tuviera todo tipo de ideas. Primero porque a mí me servía para ver cómo están evolucionando las escuelas de pensamiento, ¿no? Y después debatir, cosas por el estilo, o debatir con ellos a ver qué me podían aportar. En ese aspecto sí que pasa. Muchas veces veo que no siempre es un debate cortés, sino que hay a veces mucha mala educación o muchos malos modos. Y digo, ¿para qué? ¿Para qué estamos así todo el día ofendiendo este tipo de cosas? Entonces no me agrada, aunque en general no es mala experiencia, no tengo que ser mala experiencia. Pero también están toda esta gente que desinforma, que están todas estas teorías así de fake news. No, yo no creo que la gente se crea todo lo que ve allí. No, claro.
eso es tener un pensamiento. Yo hablé con un historiador español de Galicia también que él me dijo que es importante hasta cierto punto controlar la producción histórica y censurar y dar opinión o la palabra que lo utilizó más bien fue condenar y yo le dije no. Yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el ciudadano promedio no se le tiene que decir que el holocausto fue algo negativo para que llegue naturalmente a esas conclusiones. Yo creo que eso es un tanto paternalista. Pensar que yo le tengo que decir a alguien que el holocausto fue malo para que llegue naturalmente a esa conclusión. A mí tiene una cosa positiva, efectivamente, porque la red evita la censura. Ujú. Es muy difícil controlar el discurso, sobre todo el discurso académico en un mundo de redes, porque hay muchas formas de burlarlo, hay muchas formas de... Y eso es interesante. Pero también obliga también al lector a obligar a saber, este señor que está diciendo es riguroso lo que dice, voy a contrastar lo que dice, etcétera. Eso es lo que sería interesante. Pero tampoco creerse todo. Pero claro, eso permite burlar muchas cosas. Digamos que el monopolio del saber, digamos que ahora no está en, digamos, en la academia, sino que circula por ahí. Ahora, dicho esto, hay que también buscar formas. Yo siempre parto de que en las redes hay que desconfiar siempre a priori. Es decir, hay que pensar siempre que lo que se nos dice es falso, no verdadero. Y después, a ver, este señor que dice, a ver, este señor que, digamos, ¿qué reputación tiene? ¿No? Este señor normalmente dice la verdad, este señor normalmente acierta con lo que dice, normalmente lo que dice está bien fundado o no. Entonces, a partir de ahí se van creando reputaciones y vas siguiendo a unos y otros que te parecen más rigurosos que otros. Eso es lo que me pasa a mí con él. Al principio, el discurso debería fluir, además ya fluye. Te gusta o no, ya fluye. Y además no, creo que no hay forma de boicotearlo. ¿No? Entonces, hace que fluya, eso sí. Tú toma criterio y ve bien, según tu criterio, ve viendo quién es riguroso y quién no es. Esa es la idea de las redes. Pero al principio, como en los romanos, que había templos, desconfía. Y después, Confía. vete viendo quién es riguroso y quién no. Y solo voy viendo yo. Hay páginas que sigo, que yo las sigo porque yo entiendo que son rigurosos. Puede estar equivocado, pero yo las veo a priori. Otros, en cambio, ya las veo como más amarillas, como decimos en español, ¿no? Como más vendidas, ¿no? Y Sí. no las sigo. Um, para ir terminando, que estamos ya llegando al final, usted insiste en que no es una persona de acción política y que básicamente lo que hace es estudiar estas ideas y todo lo demás. Yo personalmente me gusta, yo no sé por qué, naturalmente yo tengo este ímpetu de estudiar algo y después entonces ser pragmático, propulsarlo, propagarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Me viene a la mente la idea de cómo podríamos relacionar la historia con el pensamiento anarquista, porque yo hablé con un anarquista recientemente y yo le dije, ¿hay alguna metodología anarquista asociada a la literatura, por ejemplo? ¿Existen o se pueden hacer estas metodologías para investigar dentro de la literatura, dentro de la historia, desde una perspectiva anarcocapitalista, o eso Pero no el es capitalista posible? no, pero anárquica, es un autor que se llama Feyerabend. Contra el método, es un anarquismo metodológico. A usted seguro que le gustaba. Contra el método, se llama. Por ejemplo, Paul Feyerabend, con Y. Es muy Contra el interesante. Es método. un metodólogo que aplica estas cosas que está diciendo usted. A las ciencias y a las ciencias sociales. El método es anarquista. Sí, que es un crítico de la ciencia dura, digamos. Es muy interesante. Si quiere una referencia al respecto. Pues es la idea de cómo abordar desde el método ese tipo de cosas. ¿Cómo es el nombre? Paul Feyerabend. Paul Sí. Federal. Ok. Fe, con F. Fe, Y, Feyerabend. Acabado en ND. Debe estar, debe encontrar, debe haber mucha información sobre él en internet. Ok. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Usted tiene otros compromisos. Agradezco muchísimo la disponibilidad, la apertura. He aprendido muchísimo y ciertamente voy a estar mirando otras avenidas de conocimiento que estén asociados a esto. Naturalmente insto a la audiencia, si quieren aprender más sobre el trabajo del doctor Bastos, vean sus conferencias en YouTube, yo las recomiendo muchísimo. ¿Quiere finalizar este episodio con algún mensaje o invitación, doctor Bastos? Básicamente que estudien, que vean que las ciencias sociales pueden ser muy bonitas. Estén o no de acuerdo con lo que yo digo, disfrútenlas, que pueden aprender mucho, es muy divertido, es muy satisfactorio, enriquece mucho. La economía, la política, la sociología, la literatura, la antropología, el arte, en general, todas las ciencias humanas, sociales, yo creo que son súper interesantes, incluso también las ciencias, pero que estudien, profundicen. Yo
siempre digo que si una conferencia tiene éxito, para mí es cuando la gente discute sobre ella después y se interesa más en lo que dice yo, aunque sea para refutarme, que es lo interesante, ¿no? Que se interesa en el tema, que es muy bonito, que las redes no son solo para insultar, también se puede aprender mucho y se puede sacar mucho provecho de ello. Sí, algo que a mí me gusta el trabajo que usted hace, yo lo he visto en ciertos debates o discusiones y siempre he notado una tendencia de sus, entre comillas, contrincantes a insultarlo y a ser sarcástico. Y usted siempre mantiene esa tranquilidad. Y eso es algo que yo admiro mucho porque no sé por qué, cuál es la necesidad de que si uno está conversando con otra persona, rápido buscan el ataque personal o ser sarcástico. Entonces, Schopenhauer en el arte de tener razón. el arte de tener razón. Sí, que es un tratado de dialéctica erística, es un tratado de cómo discutir. Dice que uno de los trucos para discutir cuando se pierde una discusión es insultar al contrario, porque al contrario se va a poner enfurecido y va a soltar el hilo de argumentación. Y eso lo aprendí yo cuando empecé, a mí me gusta estudiar dialéctica, de temas de retórica, y así. Entonces, vi que eso es una estrategia erística. Bien atacarme a mí como persona, bien atacar mi discurso en otros ámbitos, o mi incoherencia, o bien, digamos, buscarme a mí en ataques personales para intentar que yo pierda el hilo. Sé que es una estrategia erística para hacer perder la discusión. Pero yo, como eso lo sé, me mantengo tranquilo. Ujú, ujú. Bueno, pues fantástico. Muchísimas gracias. Espero tener la oportunidad de hablar con usted nuevamente en algún futuro sobre otro tema. Eso espero. Ah, Quedo a su disposición. Fue muy buena entrevista y muy agradable. Bueno, aprecio eso. Muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico.